Sí, un, dos. Bien, mis hermanos, los invito a tomar asiento para comenzar esta escuela dominical. Guardamos silencio para poder comenzar. Tomamos nuestros asientos. ¿Cómo están? ¿Con harto ánimo? Ya huele a 18. Estamos ya casi, ¿cierto? El cambio de hora nos tiene con más ánimo, me imagino. Bueno, vamos a dar comienzo a esta escuela dominical orando al Señor para que nos ayude, para que guíe esta reunión y también la que viene después. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das, por la vida, Señor, por la salud, porque sabemos, Señor, que proviene de ti. Señor, no es por nada que nosotros hayamos hecho, Señor, ni siquiera es por nuestros méritos, Padre amado. La vida que tenemos, Señor, es por tu misericordia, Señor, y por tu voluntad. Padre amado, acompáñanos, Señor, en esta hora, en esta reunión. Sé tú con nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, dándonos gracia para entender tu palabra, para poder comprender, Señor, y también ponerla por obra durante la semana y nuestro día a día, Señor. Ayúdanos, Padre amado, perdónanos, Padre amado, también porque muchas veces no nos acercamos a ti, Señor, con reverencia, como corresponde, Señor. Muchas veces nos acercamos a ti, Señor, como si fueras cualquier persona, Dios mío, y nos olvidamos, Señor, que eres el Rey del universo, el Dios creador, Señor, eres nuestro Señor, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, un corazón, Señor, receptivo, un corazón, Señor, diligente para poder escuchar tu palabra, Señor, y también ponerla por obra, como acabo de decir, Señor. Ayuda, Señor, al siervo que vas a usar, Señor, en esta hora, que pueda, Señor, exponer de la manera correcta tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y siempre basado en tu palabra, que es la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por esta reunión en comunión, Padre amado, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Damos, Señor, el pase a nuestro hermano Josu. Ya le tengo el agüita aquí. Bien, muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder exponer lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Como les he comentado en otras ocasiones, siempre uno se encuentra con cosas que uno antes no había considerado, con preguntas que uno no se había planteado. Entonces siempre es enriquecedor, primeramente a la vida de uno, poder mirar las verdades que aparecen en la palabra del Señor, para después tratar de comunicar lo más fielmente que aparece aquí. Entonces, como sabemos, hemos estado estudiando escatología, estamos haciendo un estudio de lo que ha sido, o lo que será, mejor dicho, el acontecer de todos nosotros, de todo el mundo. En primer lugar, si recordamos, hicimos una escatología personal e individual, donde vimos qué iba a pasar con cada uno de nosotros. Y fuimos realizando como este cronograma de sucesos que debían acontecer en el futuro con cada uno de nosotros. Ahora estamos centrados en lo que es la iglesia. Y hasta el momento hemos visto cosas de la iglesia. Hemos visto en sesiones anteriores que, por ejemplo, hay un momento culmine que estamos esperando nosotros, que es el rapto. En las sesiones anteriores hemos visto que el rapto es una certeza. No hay duda sobre eso. Cristo viene por su iglesia. Es una esperanza que aguarda la iglesia y no Israel. Es una esperanza que es dada a nosotros. Nosotros esperamos la venida del esposo, esperamos la venida del Mesías, esperamos encontrarnos con Él en los cielos. Vimos que es una venida inminente, puede ser en cualquier momento. El apóstol Pablo decía que en 1 Tesalonicenses 4, cuando está hablando a la iglesia de allá, les dice que no se entristezcan por lo que ha de acontecer a los que murieron, pues les va a decir porque los que murieron serán resucitados y luego los que vivimos. Entonces, él lo que esperaba era que en vida el Señor viniera. ¿Y por qué lo esperaba así? Porque, como dije, es una venida inminente.
Puede ser ahora en este mismo instante y sería muy bonito porque estamos estudiando escatología y nos encontramos allá y le diríamos, mira, Señor, justo estábamos viendo esto. Pero aparte de eso dijimos que el rapto es diferente a la segunda venida. Son dos momentos distintos. Hay situaciones diferentes. Nuestro hermano Nemi nos mostraba la diferencia. El rapto no habla de esperanza. Es un momento alegre para la iglesia. La segunda venida la relacionamos con la ira desatada del Señor. Entonces va a ser un momento de juicio. Para nosotros no es así. Dijimos que luego del rapto se iba a desatar el misterio de la iniquidad en la tierra, el cual al momento lo detiene el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros hasta ahora. Entonces, considerando esas certezas, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué pasará con la iglesia después del rapto? Se han descrito dos eventos que debe vivir la iglesia y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué va a pasar con la iglesia después del rapto? Entendemos que escatológicamente podemos dividir como en dos partes lo que va a acontecer. Primero, lo que va a pasar con la iglesia en el cielo y lo que va a seguir pasando acá en la tierra. Nosotros hoy día nos vamos a centrar en lo que va a pasar con la iglesia luego del rapto. Así que vamos a dirigirnos al Señor pidiendo su ayuda. Padre Celestial, nos disponemos a escuchar su palabra, nos exponemos, Señor, a ella y rogamos que usted alumbre los ojos de nuestro entendimiento, denos sabiduría y guíenos mediante su Santo Espíritu. Ayúdenos, Señor, a comprender las verdades que hay en ella. Ayúdenos, Señor, a llevarla a nuestro corazón. Ayúdenos a ser alentados por ella y también ayúdenos a llevar vidas en santidad considerando su pronta venida. Rogamos que usted nos ayude, Señor, condúzcanos a toda verdad, incline nuestro corazón hacia su palabra y rogamos, Señor, que usted me ayude. Ayúdeme a exponer solamente el mensaje de su palabra, quite mis pensamientos, lo que yo pueda creer, que sea solamente su palabra hablando. Háblenos, Padre, a pesar de mí, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, como estaba diciendo, estamos mirando hacia el futuro. La iglesia vive un momento hermoso que es el rapto, que sabemos por 1 Tesalonicenses 4 que los que murieron en Cristo son resucitados y somos llevados a la presencia del Señor. Nos encontramos con el Señor en las nubes. ¿Qué va a pasar después de eso? Bueno, hay dos momentos que esperamos nosotros. El primero se llama el tribunal de Cristo. Por favor, vayamos allá a Romanos 14:10. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando a creyentes. Y Pablo se incluye y va a decir que todos nosotros los creyentes vamos a participar de un tribunal. Y ese tribunal es el de Cristo. Veamos ahora 2 Corintios 5:10. Segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí está la verdad del tribunal de Cristo. El pasaje de Romanos nos comenta que todos iremos ante un tribunal. Se nos dice que es un tribunal que es de Cristo. La carta a los Corintios nos implica que todos nosotros tenemos que comparecer ante este tribunal. Y que en este tribunal, como dice ahí, daremos cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo o lo que hayamos hecho en vida. Es decir, si somos creyentes, si somos parte de la iglesia, sí o sí tenemos que pasar por este tribunal. Y en ese tribunal, como dice ahí, lo que se va a considerar va a ser lo que hemos hecho en vida, sea bueno o sea malo. Eso va a ser lo que el Señor va a aprobar. Ahora, ¿qué significa tribunal? Nosotros tenemos una noción de tribunal que pensamos en los jueces al tiro, un abogado defensor, un abogado que acusa, están los testigos, está alguien que demanda, el demandado, está los testigos, el público. Pero ¿qué estaba pensando Pablo cuando habla de tribunal? Existen dos palabras empleadas en la Biblia para hablar de tribunal. Permítanme leerlo, dice. Hay dos palabras que se traducen
por tribunal en el Nuevo Testamento. La primera es la palabra criterión. Se usa en Santiago 2:6, 1 Corintios 6:2, 1 Corintios 6:4. Según Thayer, esta palabra significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa, la regla por la cual uno juzga, el lugar donde se hace un juicio, el tribunal donde hay un juez y un banco de jueces. Por lo tanto, la palabra se refiere a la norma o criterio por el cual se imparte al juicio o al lugar donde tal juicio se imparte. Es decir, esa primera palabra, criterión, es como los juicios que nosotros conocemos actualmente, un lugar donde se establecen normas, donde está la vara, podríamos decir, de medir, y en base a eso se dictamina si alguien es inocente o culpable. Pero en la Biblia hay una segunda palabra. La segunda palabra es birma, acerca de la cual Thayer dice, un lugar elevado, a donde se sube por escalones, una plataforma, una tribuna usada como asiento oficial de un juez, como dice Hechos 18:12, como el tribunal de Cristo, en Romanos 14:10, como la estructura parecida a un trono que Herodes construyó en el teatro de Cesarea y desde la cual él acostumbraba a ver los juegos y pronunciar discursos al pueblo. Ahí están las dos palabras, criterión y la otra es birma. Voy a desarrollar un poquito más. Criterión significa primariamente un medio de enjuiciar, relacionado con crino, juzgar, el mismo término del castellano criterio. Luego, tribunal es un juzgado, un pleito. Esta palabra es usada ya en 1 Corintios 6:2, 4:3 y Santiago 2:6. Y la otra palabra, bema, primariamente la podemos traducir como asentar un pie, lugar para que pise. Se empleaba para denotar un lugar elevado, una tarima, una plataforma a la cual se ascendía por unos peldaños. Originalmente se encontraba en la colina Pnyx, donde estaba el lugar de la asamblea. Desde la plataforma se pronunciaban discursos. El término pasó a emplearse para designar a un tribuno, dos de los cuales eran provistos de los tribunales griegos, uno para acusación y uno para defensa. Se aplicaba al tribunal de un magistrado o un gobernador romano. En dos pasajes el término se emplea para el tribunal ante el que todos los creyentes deberán responder. En Romanos 4:10 recibe el nombre del tribunal de Dios o el tribunal de Cristo. Ante esta bema, los creyentes han de quedar manifiestos para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí recibirán sus recompensas por su fidelidad al Señor. Entonces, hay dos palabras, vamos a desarrollarlo un poquito. Está bima o bema y está criterión. La palabra que se ocupa para referirse al tribunal que realiza Cristo es bema. Esa palabra tiene una gracia de que va a recalcar o va a marcar lo alto del lugar. Nos permite entender lo que pasa en la mente de Pablo. Cuando Pablo habla del bema o del tribunal de Cristo, está pensando en algo específico, está pensando en un lugar elevado. Plumer dice, el bima es el tribunal, ya sea en una basílica para el pretor, en una corte de justicia, en un campamento para un comandante para administrar disciplina y dirigirse a sus tropas. En la Septuaginta, bima comúnmente significa una plataforma o tarima en vez de un asiento. Nehemías 8:4 dice que él va a utilizar un bima. En el Nuevo Testamento generalmente aparece para significar asiento. En algunos pasajes puede significar plataforma sobre la cual se coloca el asiento. En el Areópago, el bima era una plataforma de piedra. Y última cita de Sale Harrison, en los Juegos Griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena. Desde allí recompensaba a todos los contendientes y allí recompensaba a todos los ganadores. Era llamado el bima o asiento de la recompensa. Nunca se usaba como asiento judicial.
Sé que ha sido larga la lectura, y perdón, pero me interesa mostrar que la palabra que está pensando el apóstol Pablo no es un tribunal judicial en el cual unos son castigados y declarados culpables y otros son declarados inocentes. Eso ya pasó. Lo que está pensando Pablo es en el bima, y que, como decía, es un lugar desde donde se sentaba un juez. Y ese juez desde allí recompensaba a los contendientes, desde allí recompensaba a los ganadores. Esa es la palabra que está en la mente de Pablo cuando dice el tribunal de Cristo. Nos ayuda a comprender que no es un juicio militar, no es un juicio de sentencias. La palabra empleada por Dios por medio de Pablo recalca primero la prominencia, la dignidad, la autoridad, el honor. No podría ser más elevado, puesto que quien se siente en el tribuno no es otro más que Dios mismo. Desde ese lugar tan elevado son dispensadas y recompensadas las personas que vienen a Él. Y está vinculado con la justicia y con el juicio, porque no puede ser de otra manera, porque el que está ahí sentado es juez justo. Sin duda va a ser un lugar lleno de gracia, puesto que desnudos ante Dios hemos de admitir que no hay nada bueno de lo que seamos dignos. Eso es lo que está pensando el apóstol Pablo con el tribunal de Cristo. Es un lugar donde Dios está, solamente Él puede estar ahí presente o sentado en ese trono, y desde ahí va a dispensar recompensas a la iglesia, a sus hijos. No es para juzgar la salvación o no. Por eso decía que no tiene que ver con la palabra criterión. Si fuera la palabra criterión, ahí sí tendría que tener ese matiz, digamos, judicial de culpar o inculpar a alguien. Cuando ocupa la palabra bema, está hablando de que es un lugar para recompensar, para dar algo. Entonces, está Dios sentado en su trono, viene la iglesia frente a Él y el Señor recompensa a su iglesia. Y por eso decía que es un lugar lleno de prominencia, dignidad, autoridad y honor. Porque quien está sentado ahí es Dios mismo. Y porque Él es juez justo. Y en medio de todo eso, podremos distinguir que solamente gracia es la que vamos a estar disfrutando. Porque pensemos, ¿hay algo digno que merezca ser recompensado en nosotros? La verdad es que no. Si hemos hecho algo bueno, si hay algo digno de alabarse en nosotros, sabemos que solamente por la obra del Señor en nosotros, actuando por medio de su Santo Espíritu. Pero el Señor en su gracia ha decidido tener este momento para recompensar a sus hijos, a los santos, a la iglesia. Entonces, ese es el tribunal de Cristo. Esa es la definición. Como les dije, la forma en la que podemos considerarlo es como se hacía antes. No es una palabra militar, sino que está vinculado como a esta persona que se paraba sobre los demás en Grecia y que va a cada uno repartiendo la recompensa. Como dice acá, en esta tribuna, en esta plataforma, se sentaba el presidente o juez de una arena y desde allí recompensaba a todos los contendientes y allí recompensaba a todos los ganadores. Lo bello del tribunal de Cristo es que pensémoslo así. Supongamos que todos nosotros somos atletas. Vamos a suponer, hay algunos que no tenemos mucha pinta de atleta, pero imaginemos. Y echamos una carrera. Y después uno nos va a premiar. Ahora, ¿quién sería el más adecuado para premiarnos? Debería ser alguien que, digamos, tenga conocimiento en la materia. Ojalá que sea una eminencia. Si yo pudiera elegir a cualquier persona para dar un premio en atletismo, yo pensaría en Usain Bolt. El hombre más rápido, o sea, ¿qué mejor que un premio dado por el hombre más rápido? Ninguno. Yo creo que no hay nadie que pueda ocupar ese lugar más que él. Ahora, ¿hay alguien que pueda ocupar el lugar del Señor para dar la recompensa a su iglesia? Por supuesto que no. Entonces es un lugar excelso, elevado, con dignidad, porque la dignidad es dada por Dios mismo. Ahora veamos algunas cosas del tribunal de Cristo. Primero, veamos el tiempo. ¿Cuándo va a suceder? Después del rapto. Pero veamos Lucas 14, por favor. Lucas 14, vamos a ir viendo características del tribunal de Cristo. Ya sabemos qué es. Sabemos que no es como sistema judicial al que se está refiriendo, al que nosotros conocemos para declarar inocente o culpable,
Entonces vamos a ver las características de este tribunal. Primero, el tiempo. Lucas 14, del versículo 12 en adelante dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, vamos a tratar de ir situando en algún momento el tribunal de Cristo. Dice acá que las recompensas son en la resurrección de los justos. Entonces, tiene que ser después de la resurrección, no puede ser antes. Entonces, ya tenemos como un punto de inicio. Indica que las recompensas serán posterior a la resurrección, que por 1 Tesalonicenses 4:15 sabemos que será en el arrebatamiento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces va a ser después del rapto. No puede ser antes del tribunal de Cristo, tiene que ser después. Sucederá antes de que la iglesia regrese con el Señor. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 7. Ya tenemos el inicio. Tiene que ser entre el rapto, pero tiene que ser entre algo más. Vamos a Apocalipsis 19, 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Después vamos a estudiar un poco ese versículo, pero si uno sigue leyendo, se da cuenta que eso es antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, podemos decir que el tribunal de Cristo se da entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Vamos a 1 Corintios 4:5. Primera a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a complementarlo con 2 Timoteo 4:8. Segunda Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, el tribunal de Cristo es, como dice acá, va a ser un día específico, es un momento específico en el cual el Señor va a recompensar. ¿Cuándo va a ser ese momento? Por lo que hemos leído, tiene que ser después del rapto y antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, la iglesia es arrebatada, se encuentra con el Señor en las nubes, y ahí tiene que venir el tribunal de Cristo, en algún momento antes de la segunda venida. Ahora, pensemos en el lugar donde se va a dar el tribunal de Cristo. Esto nos lo va a decir 2 Corintios, capítulo 5. Recuerden que cuando iniciamos dijimos que vamos a tratar de que las respuestas sobre escatología las vaya dando solo la Biblia, por eso vamos a ir citando varios pasajes. 2 Corintios 5, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Se acuerdan que este pasaje lo estudiamos y dijimos que tenía que ver con que los que mueren van a la presencia del Señor, después son resucitados? Con eso tiene que ver. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Es decir, no queremos morir. ¿Qué queremos? Ser revestidos, que venga el Señor por su iglesia, para que lo mortal
sea absorbido por la vida, los nuevos cuerpos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué está diciendo Pablo? En este pasaje entendemos que este lugar se da en la presencia del Señor, no en este plano terrenal. Pablo está mostrando que el Señor no habita en este plano terrenal, sino que está diciendo que tenemos una morada. Dice que si se destruye este tabernáculo, tenemos una morada para con Dios en los cielos. Y dice que queremos y anhelamos nuestra habitación celestial. Entonces entendemos que el tribunal de Cristo va a ser un suceso que se va a dar en el cielo. No puede ser en la tierra, tiene que ser en el cielo. Entonces, cuando pensemos el tiempo, ¿cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Entre el rapto y segunda venida. ¿Dónde se va a dar? En los cielos. Tiene que ser en la morada del Señor. Será en la presencia de Él, no en este plano terrenal, en el plano espiritual, donde habita Dios mismo, en su presencia, ante Él. ¿Dónde será el tribunal? En la presencia del Señor en la esfera celestial. Y vamos a intentar sacar una aplicación respecto a nuestro Señor en este momento. Aquí hay una reflexión del editor que dice lo siguiente. No es de extrañar que el apóstol Pablo ocupara la palabra bima o bema para referirse a este tribunal. Sin duda el apóstol quería dejar en claro la esplendidez del lugar, lo elevado del tribuno, puesto que Dios es quien lo preside y sucede en su habitación. Tampoco es de extrañar que seamos glorificados y transformados a su imagen antes de este suceso, puesto que estaremos delante de Dios mismo. Recordemos que dice la Escritura que nosotros vamos a ser transformados, esto mortal se viste de inmortalidad y nos encontramos con Cristo en las nubes. Ahora, no es de extrañar que tenga que ser ese orden, porque después también viene el tribunal de Cristo. Entonces, no es de extrañar que seamos glorificados y transformados a su imagen antes de este suceso, puesto que estaremos delante de Dios mismo. Ahora, consideremos este contrapunto. Es hermoso considerar que Cristo bajó a la humanidad, a lo más profundo, y el ser humano lo desvistió, lo golpeó y lo crucificó. Juan dijo, en él estaba la vida era la luz de los hombres, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, el que es igual a Dios, pues es Dios. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y cuando vino el autor de la vida, como dijo Isaías, él fue despreciado, desechado, menospreciado y no lo estimamos. Es más, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es paradójico. Al Dios descender a la habitación del hombre, a la tierra, es desnudado, golpeado y maltratado. El ser humano, al entrar a la esfera celestial, a la habitación del Padre, es transformado a su imagen, santificado y glorificado. La humillación de Cristo muestra nuestra bajeza. La exaltación del creyente para entrar a la presencia del Señor, para presentarse al bima de Cristo, solo demuestra lo glorioso de nuestro Señor. Es hermoso considerar que la historia está llena de la gracia del Señor. En el principio, en la caída, Dios preparó vestimentas para que el ser humano pudiera estar en la tierra corrompida. En el futuro,
Dios preparó vestimentas, un cuerpo para poder entrar en su habitación. El bima será en su presencia, lo que enseguida nos indica que es luego del rapto, luego de la transformación de nuestros cuerpos. Yo pensaba lo siguiente: Cristo vino a nuestro lugar, a nuestra habitación, y fue como dijo acá, desnudado, golpeado, maltratado. Nosotros vamos a ser llevados ante su presencia. Y el Señor, con amor y misericordia, dice que nos prepara cuerpos para poder estar delante de Él. Como, hagámoslo más personal. Supongamos que yo lo invito a usted a mi casa. Y yo lo trato pésimo, lo avergüenzo, me río de usted, incluso paso y lo empujo. Es decir, le doy un trato hostil. Si yo después fuera a su casa, ¿cómo me trataría? Como el momento para vengarse. Por último, no sé, pues deme algo para comer que esté vencido, porque uno es así, uno es vengativo. Pero cuando nosotros nos presentemos delante de Cristo, cuando estemos delante de su tribunal, va a ser todo lo contrario. Va a haber solo gracia, amor y justicia. Y no por mérito nuestro, porque como decía acá, el Señor es quien ha preparado todo. Incluso preparó un cuerpo para que pudiéramos estar delante de Él. Recordemos que dice que seremos transformados a su imagen porque le veremos tal como Él es. Y por esa transformación vamos a poder estar delante del tribunal. Si esa transformación no se da, no podemos ir al tribunal. Porque recordemos que a Dios nadie le dio jamás, que el Hijo le ha dado a conocer, que Él habita en santidad, que es necesario que sean santos para que le podamos ver, porque el pecado no habita en donde está el Señor. Entonces, Cristo hizo todo para que nosotros podamos estar ante su tribunal. Y que es un tribunal que, como les dije, es un tribunal hermoso, porque no está en juego nuestra salvación. Entonces, es algo para considerar, lo hermoso de nuestro Salvador, la grandeza de nuestro Señor. Vamos a ir un poquito más rápido. El juez, por 2 Corintios 5:10, que ya lo leímos, cada uno va a recibir lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, en 2 Corintios 5:10 se nos dice que es el tribunal de Cristo. Por lo tanto, ya por el puro nombre entendemos que el juez es Cristo mismo. Pero hay un pasaje más, Juan 5:22, que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces, en el tribunal de Cristo, quien está sentado en el tribuno es Cristo. Cristo es quien va a juzgarnos. Los sujetos del tribunal, ¿quiénes son? ¿Quiénes acudirán? Concierne solo a los creyentes. Solo el creyente podría tener una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Solo el creyente podría experimentar lo mortal absorbido por la vida. Solo el creyente podría experimentar la obra de Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Solo el creyente podría tener la confianza de que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Solo el creyente podría caminar por fe y no por vista. Esos son los requisitos que da 2 Corintios 5, del 1 al 10, que lo leímos de antes. Entonces, ¿quién se va a presentar al tribunal? El creyente, la iglesia. Es un momento solo para la iglesia, para nadie más. La base del examen en el tribunal, ¿qué se va entonces a juzgar? Por Hebreos 9:12 sabemos que tenemos eterna redención. Los pasajes de Hebreos los hemos estudiado con el pastor, así que no es necesario que ahondemos en ellos. Debiéramos tenerlos fresquitos. Hebreos 9:12 dice que el Señor, después de haber entrado al lugar santísimo, obró eterna redención. Entonces, si es eterna, no se puede perder. Entonces, no va a estar ahí puesto en prueba nuestra salvación, si somos salvos o no. Tampoco tiene que ver con mirar si es que hemos hecho cosas buenas o cosas malas, porque por Hebreos 10:17 sabemos que Dios no se va a acordar de nuestros pecados. Además, si dijéramos que en el tribunal de Cristo se van a juzgar nuestros pecados, entonces estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue lo suficientemente eficaz. Porque recordemos que ¿en dónde fueron nuestros pecados? En Cristo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, el tribunal de Cristo no tiene que ver con los pecados.
Pridham dijo, un santo jamás irá otra vez a juicio por causa de su iniquidad natural o heredada, por cuanto ya está judicialmente muerto con Cristo. Ya no es conocido o tratado en base a su responsabilidad natural. Como hombre ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. No necesitamos que nos digan que somos pecadores. Sabemos que lo somos. Estamos en falta, pero eso es de nuestra carne. Nacimos bajo condenación en una herencia natural de ira y nada bueno se ha descubierto en su carne. Pero su culpa ha sido borrada por la sangre de su Redentor y ha sido gratuita y justamente perdonado por la causa de su Salvador. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ya no está en sus pecados. Es justificado por la fe y es presentado ante Dios en el nombre y por los méritos del justo. Entonces no tiene que ver con los pecados. El tribunal de Cristo no puede tener que ver con los pecados. Entonces, ¿qué es lo que se prueba? ¿Qué es lo que va a ser medido ahí? La palabra comparecer, que aparece en 2 Corintios 5:10, la mejor forma de traducirlo sería manifiesto. Entonces, ahí en 2 Corintios 5:10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, la mejor traducción sería que todos nosotros seamos manifiestos ante el tribunal de Cristo. Porque la palabra que se ocupa ahí, voy a intentar decirlo bien, es faulos. Y esta palabra no tiene connotación de algo malo. El juicio no es para determinar lo que es éticamente bueno o malo, sino más bien aquello que es aceptable y aquello que es inútil. No es el propósito del Señor aquí castigar a su Hijo por sus pecados, sino recompensar su servicio por aquellas cosas hechas en el nombre del Señor. Eso es lo que se va a medir en el tribunal. No son cosas buenas o cosas malas. Veámoslo así, lo vamos a ver en un pasaje más adelante. Pero es como cuando usted, supongamos que usted le llevaran una pizza con piña. Para mí eso no puede ser, no cuaja. Usted me la lleva y yo le saco las piñas, me las como aparte. Me las como, pero aparte. Ahora, ¿está mala la piña? No, pero para mí no va ahí, no tiene valor en la pizza. Yo la saco de ahí. Eso es lo que va a hacer Cristo. Es, digamos, hacer una limpieza, un filtro de las obras que hemos hecho. No es que sean necesariamente malas, vamos a ver a qué se refiere. ¿Cuál va a ser el resultado del tribunal? Está allá en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 13. ¿Qué se va a considerar entonces en el tribunal y cuál va a ser el resultado? 1 Corintios 3, versículo 13, dice, la obra de cada uno será manifiesta. Ven, ahí está la palabra que les decía, tiene que ver con manifestar algo. Porque el diablo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces comprendemos que no tiene que ver con la salvación. Ahora, puede haber ganancia o puede haber pérdida. ¿De qué va a depender? Este no es un examen externo. Es una prueba que determina el carácter interno y la motivación de las obras hechas por el creyente. El propósito de la prueba del fuego es determinar aquello que es destructible y aquello que es indestructible. Entonces, lo que está haciendo el Señor, como decía, es considerar el carácter, la motivación, el interior de esas obras. No es que sean obras malas, porque recordemos que, ¿cómo le vamos a llegar frente al Señor con pecado? No puede ser. Pero sí puede que hayan obras que hayamos hecho, pero sin la intención adecuada, sin la intención correcta. Por eso dice que hay obras que son heno, hojarasca, y hay otras que son piedras preciosas. El Señor los va a probar y va a ser limpiado. Y va a haber recompensas. En 1 Corintios 9:25 nos dice que hay una corona incorruptible para aquellos que tengan dominio sobre el viejo hombre,
Primera Tesalonicenses 2:19, hay una corona de gozo para los ganadores de almas. Santiago 1:12, hay una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas. Segunda de Tito 4:8, hay una corona de justicia para los que aman su venida. Primera de Pedro 5:4, hay una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey. Esas parecieran ser las recompensas que se van a dar. Ahora, pensemos por ejemplo en la de apacentar la grey. Recordemos el mensaje que da el apóstol Pedro, cuando dice, ruego a los ancianos, yo también con ellos apacentad la grey, no enseñoreándose de la grey. Es decir, puede que alguno ejecute esa labor, pero no lo haga de la mejor manera. Y eso no va a llevar gloria al Señor, no es algo valioso. Pero hay algunos que sí lo van a hacer de buena manera. Entonces, esos son los premios. Ahora, no me voy a detener en ellos porque mi corazón perverso empezó a pensar, ¿y tendré alguna de estas? Y yo y estaba mirando y decía, bueno, si me considera la de amar la venida, igual la ansío, pero como comentábamos la otra vez, la estaré ansiando por motivos correctos. Entonces creo que a veces eso perjudica el corazón más que otra cosa. Lo importante va a ser es que cual sea el juicio, cual sea el veredicto, si hay recompensa o no, va a ser justo. Y si recibimos algo, va a ser por la obra del Señor en nosotros, no por nosotros mismos. Ahora, estas coronas no son para indicar un reinado, no son para indicar un dominio. No tiene que ver con que mientras más coronas tengo como un estatus más alto. De hecho, vamos a ver más adelante que en Apocalipsis coronas son puestas delante de Dios. Entonces, ¿para qué son las coronas? Para dar gloria al Señor. No tiene que ver con nosotros. Vayamos allá a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si recibimos algo por obras hechas en el cuerpo, sin duda van a ser para glorificar al Señor. No hay otra razón. Si recibimos esas coronas no son nuestras, son para Dios. El propósito del creyente es glorificar al Señor. La honra recibida se transforma en gloria para el único que es digno de ella, Dios. Es como cuando nos pasa algo bueno. Es bonito ver la reunión de oración porque, por ejemplo, cuando hay ascenso en el trabajo, cuando les va bien en algo a los chicos, por ejemplo, en el colegio, dicen, doy gracias porque me fue bien en el colegio. ¿Y por qué da gracias en la reunión de oración? No es para glorificarse a él mismo, es para mostrar que el Señor le ha dado la sabiduría. Para eso son las recompensas. Si hay algo bueno es solamente dado por el Señor. Bien, entonces, ese es el primer suceso, el tribunal de Cristo. Vamos al segundo, las bodas del Cordero. La Biblia nos muestra una relación entre Cristo y su iglesia como la de un esposo con su esposa. Recordemos Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, en el arrebatamiento, Cristo es el esposo que viene a buscar su esposa, que es la iglesia. Luego del arrebatamiento, viene lo que se le llaman las bodas del Cordero. ¿Cuándo va a hacer esto? Vamos a Apocalipsis 19. Ya sabemos que es rapto, tribunal de Cristo. Pero ahora, ¿dónde metemos las bodas del Cordero? Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por este pasaje comprendemos que es luego del rapto, porque obviamente ya vino por su iglesia. Ahora, notemos ahí las palabras que dicen. Primero, las acciones justas de los santos. ¿Y cuándo van a haber sido probadas las obras justas de los santos? En el tribunal de Cristo. Por lo tanto, ya por ese dato podemos saber que es posterior al tribunal de Cristo. Por este pasaje comprendemos que es luego del rapto, posterior al tribunal de Cristo, porque entendemos que ya han sido purificadas las acciones. El pasaje nos dice que han llegado, y aquí voy a ir un poquito al original, dice, el verbo raíz es erkomae, la palabra usada es el ten,
un verbo en aoristo indicativo activo en tercera persona del singular. Parece trabalengua, pero ¿por qué lo digo? Ya va a tener sentido. Quiere decir que es un acto consumado o terminado. Por eso hacía hincapié en la palabra. No quiero solamente decir como que es algo que es una acción que termina. No, quiero mostrarles por qué. La palabra usada en el griego, el zen, es un verbo en aoristo indicativo activo en tercera persona del singular. ¿Qué significa eso? Que es un acto consumado o terminado. Es una acción que se realiza y termina ahí. Cuando dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, es una acción que se realiza y se consuma en ese instante. Por lo tanto, tiene que ser entre el tribunal de Cristo y antes de la segunda venida. Entonces, si lo llevamos como un cronograma, sería rapto, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, segunda venida. Por la palabra empleada ahí, porque si uno sigue leyendo Apocalipsis, ahí dice que viene la segunda venida de Cristo. Y como ya dijo que aquí vienen las bodas del Cordero y es una acción terminada, tiene que ser antes de la segunda venida. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque hay algunas posturas que dicen que las bodas del Cordero se dan acá en la tierra y no en el cielo. Por la palabra usada ahí, por el verbo, por eiden, tendría que ser antes de la segunda venida y sería entonces, como dije, rapto, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, segunda venida. El lugar, debido al lapsus de tiempo en el que sucede entre la segunda venida y el tribunal de Cristo, entendemos que también se da en el cielo, porque pensemos que en la segunda venida Cristo desciende del cielo. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? En el cielo. Entonces, ¿dónde tienen que haber sido las bodas? Si Cristo es el esposo, ¿dónde estaba Él? En el cielo. Los participantes, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Lo fundamental de esta ceremonia es que, como hemos visto, las bodas se van a realizar en el cielo, entre el tribunal y la segunda venida, y es solo para la iglesia. ¿Qué debemos considerar de esto? ¿Va a estar en esa boda o no? Es una buena pregunta. ¿Estaremos ahí? Si somos parte de la iglesia, y no me refiero a este lugar de la farfana, no tiene que ver con ser miembro de esta iglesia, tiene que ver con ser parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo son todos los creyentes. Hermano, ¿usted es parte de ese cuerpo? Entonces va a estar en las bodas del Cordero. Si no es parte de ese cuerpo, no va a estar en las bodas del Cordero. Ahora, como dijo Nemi la sesión pasada, si nosotros ya somos salvos, vamos a disfrutar de este periodo. Ahora, traigamos a los demás. Es una noticia para compartir. Es una ceremonia importante en donde todos debieran estar ahí. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que va a haber una boda, que es entre Cristo y su iglesia. Va a ser un momento cúlmine en donde la iglesia por siempre va a estar unida a su Señor para darle gloria y honra. ¿Estaremos ahí presentes? Esa es la reflexión que debemos llegar nosotros. Entonces, ¿qué esperar? La Biblia presenta un momento glorioso, el momento en que la iglesia es presentada a Cristo. Vayamos a Efesios 5:27. Vamos a leer 3 pasajes ya para ir cerrando esta sección de las bodas del Cordero. Efesios 5, versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a 2 Corintios 11:2. Pablo hablando dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Colosenses 1, el versículo 21 y 22.
Colosenses 1, versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que espera la iglesia. ¿Qué tenemos que esperar? Ese momento. Es un momento bello a esperar. Es el encuentro de la iglesia con Cristo. Mirando el porvenir escatológico, lo que debiera seguir es lo siguiente: el rapto, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y luego la segunda venida. Ese es el orden escatológico dado por Dios. En el intertanto, ¿qué hacemos? Disfrutemos la esperanza ciertísima de encontrarnos con el Señor. En otras ocasiones hemos cerrado con Apocalipsis, donde terminamos con el pasaje, aquí vengo en breve, amén. Ven, Señor Jesús. Vayan por favor conmigo a Judas 1. Vamos a cerrar hoy día con otro versículo. Judas 1. Versículos 24 y 25. Esta es de las doxologías favoritas de nuestro hermano Nehemías. Judas 1, versículos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Veámoslo de nuevo. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante